Bueno, aquí estamos de nuevo, el martes 10 de septiembre de 2024, en Madrid a las 7:46 de la mañana, hora de Madrid. He estado escuchando algunos videos, casi todos ellos grabados por venezolanos y en canales de YouTube muy conocidos, tanto del oficialismo como de la oposición oficial venezolana, y bueno, insisten en decir que se le ha dado asilo político a Edmundo González Urrutia. Como dije hace un rato en el video anterior, Urrutia todavía no ha pedido asilo político. Lo más probable es que lo pida hoy, martes, y que hoy mismo se le otorgue. Hay que tener mucho cuidado cuando cuando se informa. Hay que ser preciso. Ahora, la presencia de la oposición oficial venezolana, sobre todo la presencia de Miguel Enrique Otero, la presencia de Leopoldo López, de Ledesma, que ya de ADECO no tiene nada, y ahora de González Urrutia, la presencia de la oposición oficial en España, de la oposición oficial venezolana en España, es peligrosa para España. La oposición oficial venezolana está en España no solamente porque huyó de Venezuela. La oposición oficial venezolana está en España porque quiere desestabilizar el gobierno de Pedro Sánchez en España. La oposición oficial venezolana no solamente quiere desestabilizar y desestabiliza todo lo que puede al gobierno venezolano y a Venezuela, sino que la oposición oficial venezolana quiere desestabilizar al actual gobierno de España, al actual gobierno legítimo de España, coalición de varios partidos y presidido por Pedro Sánchez del PSOE. Debajo de varios videos que están aquí en este canal mío, y en medio de la euforia que María Corina sembró acerca de que hemos ganado, tengo un mandato del pueblo venezolano, eso sí que daba risa. Tengo un mandato, el pueblo venezolano me dio un mandato para salvar a Venezuela como si ella fuera Jesucristo. Bueno, aunque Jesucristo debería terminar. Bueno, dentro de esa euforia de la oposición oficial, recalco lo de oficial venezolana, debajo de mis videos me decían, todos esos comentarios han sido denunciados y al denunciarlos YouTube los borra, pero debajo de mis videos decían desde Venezuela y a lo mejor desde la mismísima España o desde Miami, decían: ya acabamos con Maduro. González Urrutia ganó las elecciones, ya acabamos con Maduro y ahora vamos a acabar, una vez que acabemos con Maduro y con el chavismo, vamos a acabar con la dictadura que hay en España.
La oposición oficial venezolana cataloga al gobierno español y a la democracia española de dictadura y se vienen a refugiar aquí. Hay algo que no entiendo, hay algo que se me pasa. Creo que no se me pasa tanto y creo que sí lo entiendo. La oposición oficial venezolana está aquí porque es amiga del Partido Popular y de Vox, pero sobre todo del Partido Popular y sobre todo de dos personas del Partido Popular, ambas mujeres, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y de Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo, diputada por el PP. Isabel Díaz Ayuso está todo el tiempo, a cada rato, con Leopoldo López y Lilian Tintori para arriba y para abajo. Cayetana Álvarez de Toledo intentó entrar a territorio venezolano, pero no pasó del aeropuerto 1 o 2 días antes de las elecciones del 28 de julio, supuestamente como observadora internacional con un grupo de gente, ¿no? Cuando ella no era observadora internacional de las elecciones porque no es, porque ella tiene una parcialidad y esa parcialidad es hacia María Corina Machado y hacia la oposición de ultraderecha venezolana. Un grupo del PP presidido por Cayetana Álvarez de Toledo y que apoya a la oposición oficial venezolana no pueden ser de ninguna manera observadores internacionales en las elecciones venezolanas, porque están parcializados. Ahora, hay una diferencia entre estas dos mujeres. Isabel Díaz Ayuso es capaz de cualquier cosa. De hecho, está involucrada en muchos actos de corrupción vinculados con Venezuela. Por ejemplo, durante el COVID, la compra de mascarillas defectuosas a una empresa con sede en Panamá, cuyo dueño es venezolano. Y otros negocios más en los que está involucrado su hermano y también su pareja. Negocios que hace Isabel Díaz Ayuso y su familia y su pareja con venezolanos. Venezolanos que tienen empresas de maletín en Panamá. Isabel Díaz Ayuso no tiene escrúpulos y es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa. Cayetana Álvarez de Toledo, la 15ª marquesa de no me acuerdo qué, aunque Cayetana Álvarez de Toledo desciende directamente de Fernando el Católico, el esposo de Isabel la Católica, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo es una grande de España, como se les llama aquí, es una aristócrata de verdad, con sangre azul, es una grande de España, eso es un título que hay aquí, descendiente directa de Fernando el Católico y también vinculada a través del ADN con la casa de Alba y con la casa de Toledo. Y tiene, ya lo dije en otro video, tiene 3 nacionalidades: francesa, española y argentina. Y Cayetana Álvarez de Toledo odia a Maduro, pero Cayetana Álvarez de Toledo, yo le concedo a Cayetana Álvarez de Toledo, le concedo el beneficio de la duda.
Cayetano Álvarez de Toledo, a diferencia de Isabel Díaz Ayuso, sí tiene escrúpulos. Cayetano Álvarez de Toledo, según mi punto de vista, ignora muchas cosas acerca de Venezuela y acerca de la oposición oficial venezolana, y eso ha hecho que ella incurra en actuaciones y declaraciones equivocadas. De algo le sirve la casta a Cayetano Álvarez de Toledo. Isabel la católica y Fernando el católico, ambos de la casa Trastámara, de la dinastía de los Trastámara, primos, Isabel la católica y Fernando de Aragón, o mejor dicho, Isabel, heredera del trono de Castilla, y Fernando, rey de Sicilia y heredero del trono de Aragón, a finales del siglo XV, eran primos y se casaron falsificando una bula papal que les hubiese permitido casarse siendo primos. Estaba prohibido que se casaran los primos en España en esa época, a finales del siglo XV. Y todavía está prohibido en muchos países de Europa y no sé si en España también. El caso es que se casaron y una vez casados y una vez consumado el matrimonio, cuando el Papa se dio cuenta de que habían falsificado un documento supuestamente escrito por él y que permitía el matrimonio, ya nada se podía hacer. Ambos eran primos de la casa Trastámara, de la casa real de los Trastámara, y ha habido reyes, y reinas y reinas. No hay nada, no hay casi nada, o nada, mejor dicho, no hay nada que permita hablar bien, por ejemplo, de Fernando VII. Fernando VII era el rey de España en el momento en que Venezuela y otros países latinoamericanos se independizaron de España. De Fernando VII no hay nada bueno que decir. Pero otra cosa son los reyes católicos, finales del siglo XV, principios del XVI. Digamos que Isabel, heredera del trono de Castilla, y Fernando, rey de Sicilia y heredero del trono de Aragón, ambos de la familia Trastámara, de la casa Trastámara, eran personas honorables. Luego, a través de Juana I de Castilla, por cierto, Fernando, el apelativo de reyes católicos es un título. No se les llama así porque sean católicos o muy católicos o más católicos que nadie. Se les llama a los reyes católicos porque el Papa, en un momento dado, les otorgó ese título, es un título. Entonces, Isabel la Católica era hermana del rey que en ese momento reinaba en Castilla, valga la redundancia, y que la nombró heredera y Fernando era hijo del rey de Aragón, posteriormente llamados ambos los reyes católicos, ¿no? Isabel la católica fue Isabel I, fue la primera Isabel, reina de España, y Fernando de Aragón era Fernando II, Fernando II.
Entonces tenemos a Isabel I y a Fernando II. Estos eran los reyes católicos. Los reyes cristianos venían poco a poco reconquistando o conquistando el sur de la península ibérica en manos de los musulmanes. Y la familia Álvarez de Toledo, familia de Cayetana Álvarez de Toledo, ayudó muchísimo con hombres, caballos y armas. Ayudó muchísimo en la reconquista o conquista, como se quiera ver, de Granada y en la expulsión de España del último emir. De Boabdil. El emir Boabdil tuvo que huir de Granada ante la llegada de los cristianos, del ejército cristiano. La familia Álvarez de Toledo no solamente ayudó a los reyes católicos a conquistar toda la península, menos Portugal. Portugal la conquistaron más adelante sus descendientes y después más adelante la perdieron. No solamente los Álvarez de Toledo ayudaron a conquistar la península para Castilla, fue Castilla la que conquistó todos los reinos que había en España. Aquí había varios países, entre ellos Portugal, que fue el único que se salvó. Castilla conquistó a todos los demás y en un momento dado también conquistó a Portugal. Y luego la perdió. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo viene de esa familia, una familia muy católica, que ayudó a los reyes católicos a expulsar a los musulmanes. Esto no quiere decir que yo tenga algo contra los musulmanes. Simplemente estoy hablando de historia. Entonces, los Álvarez de Toledo ayudaron a que el cristianismo se estableciera en toda la península y además eran familia directa de Fernando de Aragón. Fernando II, si hablamos de España, o Fernando el Católico. Entonces, Cayetana Álvarez de Toledo me llamó la atención desde el primer momento en que incursionó en política. Cayetana Álvarez de Toledo, como decía, me llamó la atención desde el primer momento en el cual incursionó en política. Ella, al parecer, se divorció hace unos pocos años, vivía en Argentina y además estudió en Inglaterra. Bueno, perdonen que hubo 2 interrupciones. Bueno, hablaba yo de Cayetana Álvarez de Toledo, 15ª marquesa, no me acuerdo si de la Torre o lo que sea. Bueno, lo que quería yo decirles es que Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, diputada, ha venido hablando de Venezuela últimamente, en los últimos años, de manera muy seguida. Incluso quiso estar presente en las elecciones como observadora internacional. Apoya a la oposición oficial venezolana, es decir, a Leopoldo López, a María Corina Machado. Ha dicho que admira, que nunca había admirado a nadie y que admira a María Corina Machado. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo, y lo digo con toda sinceridad, es honesta cuando dice lo que dice, porque Cayetana Álvarez de Toledo está mal informada. Cayetana Álvarez de Toledo no conoce Venezuela
Lo que sabe de Venezuela se lo ha dicho la oposición oficial, es decir, una cuerda de mentiras. E insisto, yo creo que ella es una persona recta y creo que es una persona legal, como decimos en Venezuela. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo ataca al gobierno venezolano y respalda de una forma impresionante a la oposición oficial venezolana, porque Cayetana Álvarez de Toledo no conoce Venezuela, la ha pisado, eso es todo. No conoce Venezuela. Cuando digo que no conoce Venezuela, lo que quiero decir es que ella no sabe cómo se bate el cobre en Venezuela, como decimos nosotros. No conoce Venezuela y está siendo sistemáticamente engañada por la oposición venezolana, la oposición oficial, Leopoldo López y compañía, y María Corina Machado, sobre todo ellos dos. Pero creo que no tiene malas intenciones, sino que la están utilizando. Como decía Cayetana Álvarez de Toledo, vivió casi toda su vida en Argentina, pero estudió en Inglaterra, estudió en Oxford, no sé si fue en Oxford, sí, y tiene un doctorado en historia en Oxford. En un momento dado se divorció y partió de Argentina a España, solicitó la nacionalidad española, que no la tenía, porque tú puedes ser marqués y puedes ser conde y no tienes por qué, eso no tiene por qué coincidir en que tengas la nacionalidad española. Bueno, entonces, ella es española desde hace pocos años. Ella misma lo dijo, ella dijo, me divorcié, dijo en algún momento dado, ella no habla de su vida privada, dijo, me divorcié, cambió mi vida, tiene hijos, abandoné Argentina, me vine a vivir a España, solicité la nacionalidad española, que la obtuvo por sangre de origen. ¿Cómo no la va a obtener una descendiente de Fernando el Católico? Y dice ella, escogí ser española y escogí ser una político española. Yo creo que Cayetana Álvarez de Toledo, en el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, el hecho de poseer sangre real, el hecho de pertenecer a una casta, como diría Pablo Iglesias Turrión, que es una expresión bastante desafortunada, hace de ella una persona seria. Yo la considero una persona seria, no la considero capaz de cualquier cosa, no la considero capaz de cualquier infamia, es más, no la considero capaz de ninguna infamia, y creo que todas sus actuaciones y todas sus declaraciones son producto de la ignorancia total y absoluta que ella tiene acerca de qué cosa es Venezuela y acerca de qué cosas somos los venezolanos. Me gustaría hablar con Cayetana Álvarez de Toledo para explicarle unas cuantas cosas acerca de Venezuela. Ahora, yo sí creo que Cayetana Álvarez de Toledo tiene escrúpulos y que no haría cualquier cosa, no es capaz de cualquier cosa. Isabel Díaz Ayuso, que no tiene sangre real, esa sí que es capaz de cualquier cosa. Bueno, a través de estas dos mujeres y demás personas del PP y alguna persona de Vox, la oposición oficial venezolana quiere ayudar al PP y a Vox, quiere ayudarlos a sacar del poder a Pedro Sánchez.
La oposición venezolana oficial hace política aquí y hace política contra el gobierno legítimo de España, que es el gobierno de Pedro Sánchez. En España, que no les quepa ninguna duda, hay democracia. Pedro Sánchez es el presidente legítimo de España. Sin embargo, la oposición oficial debajo de mis videos, y no solamente allí, colocaba todo el tiempo: primero acabaremos con Maduro, con la dictadura, como ellos la llaman. Para mí no lo es. Para mí Venezuela no es una dictadura, porque no lo es. Dictaduras son cosas como el gobierno de Pinochet o el de Franco. Esas son dictaduras. O el de Trujillo en República Dominicana, o el de Stroessner en Paraguay, o la de Videla en Argentina. Pero Venezuela no es una dictadura. No lo es. Es una democracia que funciona mal, pero no es una dictadura. Entonces, debajo de mis videos colocaban: primero acabaremos con la dictadura de Maduro y luego con la dictadura de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es el Maduro de España. Y esto es algo que la oposición dice, no solamente lo pone debajo de mis videos. Esto es algo que la oposición reiteradamente declara. La oposición oficial. Ciertamente no opositores como Claudio Fermín, que por cierto se lanzó a las elecciones, a estas últimas que hubo. No opositores que apoyaron a Chávez pero no apoyan a Maduro, como Reinaldo Quijada Cervoni, del partido UPP 89, que en esta oportunidad creo que no se lanzó a las elecciones. Él se lanzó a las elecciones anteriores. Me refiero a su partido. Creo que en esta oportunidad no estuvo en las elecciones. Lo tendría que verificar. Y bueno, hay otros opositores. Pero la oposición oficial insiste todo el tiempo en que en España hay una dictadura y que Pedro Sánchez es un dictador. Y yo creo que el gobierno de España, que es el de Pedro Sánchez, comete un grave error, y no uno solo. Cometió primero el peor error en cuanto a asilos políticos. El peor error del gobierno de Pedro Sánchez, o de los gobiernos de Pedro Sánchez, fue permitir que Leopoldo López se exiliara en España. Leopoldo López en España es peligroso para la estabilidad política de España y para la democracia española y para la libertad de expresión en España. De igual forma, no estoy de acuerdo, así como nunca he estado de acuerdo en que Leopoldo López esté aquí y su familia, incluyendo a su padre, que fue eurodiputado. Tampoco estoy de acuerdo en que España le haya dado asilo político o le vaya a dar asilo político hoy a Edmundo González Urrutia. Me preocupa que Pedro Sánchez no entienda o no se haya dado cuenta de que la oposición oficial venezolana quiere acabar con él. Quiere ayudar al PP a llegar al poder, que lamentablemente creo que llegará al poder en unos 2 años y medio máximo, a más tardar en 2 años y medio. Cuando el PP llegue al poder de nuevo a España, aquí se acaba la libertad de expresión. Aquí Concha Ceja no puede grabar videos o va presa. Y aquí nos vamos a joder aquellos que amamos la libertad de expresión por encima de todo.
y la libertad en todos los sentidos. Pero no la libertad de la que habla María Corina. Esa no es libertad, esa es una dictadura. La dictadora es ella. La libertad de verdad. Abrirle las puertas a Leopoldo López y compañía y a Edmundo González, etc., es para España y para el gobierno español colocarse la cuerda o la soga al cuello, y se la han colocado. Ha sido en un gobierno de Pedro Sánchez que a Leopoldo López se le ha dado asilo político aquí. Al padre le dio asilo político el PP, lo convirtió en español y luego lo convirtió en eurodiputado. Pero al hijo le dio asilo Pedro Sánchez. Me imagino que presionado. Y ahora Pedro Sánchez le ha dado asilo a González Urrutia. La oposición venezolana oficial quiere sacar de cualquier forma al Partido Socialista Obrero Español y la coalición que lo acompaña y a Pedro Sánchez del gobierno. Y la oposición oficial venezolana quiere instaurar aquí un gobierno del PP que esa sí sería una dictadura, porque el actual PP de democrático no tiene nada. Por lo tanto, me preocupa terriblemente la presencia de los opositores oficiales venezolanos aquí. Esto está lleno, repleto, desde que yo llegué, cuando yo llegué ya estaba así y llegué hace 20 años, esto está repleto de casas de Primero Justicia, a lo largo y ancho de toda España. Casas de Voluntad Popular y casas de Vente Venezuela a lo largo y ancho de toda España. La oposición oficial venezolana quiere tomar el poder en España, ya que no logra tomarlo en Venezuela, y quiere convertir a España en una dictadura. Y sabemos ya por experiencia, y esta vez sería mucho peor, que el PP nos va a quitar la libertad de expresión, que va a volver a ocurrir cosas que ocurrieron en los antiguos gobiernos del PP. ¿Qué cosas ocurrieron? Que la gente iba presa por un tuit, por ejemplo, o por un video, o por un post en un blog, o por manifestarse frente al Congreso en una manifestación permisada, como dicen aquí. Eso, con el nuevo PP, que es más de derechas que nunca, va a ser mucho peor si el PP gana las próximas elecciones, y todo indica que las ganará. Sobre todo porque el PP dice todo el tiempo que el gobierno de España apoya a Maduro. Y el PP utiliza a Venezuela como el coco. Si ustedes siguen votando por el PSOE y por gente como Pedro Sánchez, esto se va a convertir en Venezuela. Tienen que votar por el PP y por Vox, es decir, por la ultraderecha, para que esto no se convierta en Venezuela. Y eso es lo que todo el tiempo dice la ultraderecha española. Si ustedes votan por el PSOE, si ustedes votan por Sumar, esto se va a convertir en Venezuela. Va a haber una dictadura. No, aquí desde hace tiempo está gobernando el PSOE, con una coalición de partidos, la mayoría de izquierdas. Y aquí no hay ninguna dictadura, aquí hay libertad de expresión total y absoluta. La libertad que hay aquí es total y absoluta. Libertad económica, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de laboral, libertad de todo tipo.
Libertades que perderemos si el PP vuelve al poder. Y lo que está haciendo la oposición, y estoy segura que la oposición oficial venezolana va a lograr convertir a España en una dictadura de derechas antes que de sacar a Maduro del poder. Esa oposición oficial venezolana nunca va a sacar a Maduro del poder, pero va a convertir a España en una dictadura. Y por eso es peligrosa, peligrosísima su presencia aquí. Y quiero alertar a los españoles sobre esto. Si usted ama la libertad de expresión y es español y vive en España, no puede estar de acuerdo con la presencia en España de la oposición oficial venezolana que califica al gobierno de España de dictadura. Y como hay libertad de expresión, no les pasa nada. A cada rato, venezolanos que viven aquí califican en los medios de comunicación a España como dictadura y no les pasa nada. ¿Por qué no les pasa nada? Porque esto es una democracia y porque hay libertad de expresión. Demasiada. Porque que un venezolano en España se atreva a decir que esto es una dictadura, eso debería ser motivo para que se le haga un juicio y para que vaya preso o repatriado para Venezuela. Entonces yo alerto, la presencia de la oposición oficial venezolana en España atenta contra la estabilidad política de España y contra las libertades y la democracia española. Y lo digo muy en serio. Nos seguimos viendo.